Bienvenidos a esta clase introductoria al vínculo con el dinero. Mi intención acá es que podamos conversar un poquito sobre el lugar que ocupa hoy el dinero en nuestras vidas y que podamos comprender un poco más a fondo su función para sacarla de este lugar de Dios o de demonio y que empiece a cumplir una función real que apoye nuestra creatividad, nuestro buen vivir, en lugar de apoyar nuestro sufrimiento, que es algo que suele pasar bastante. Entonces, primero que nada, me gustaría que hablemos algo sobre la cultura en la cual estamos inmersos, que básicamente es una cultura que se apoya en la escasez, ¿sí? Es una cultura que aprendió a percibir el mundo como una amenaza en la cual constantemente tengo que poder defenderme, tengo que poder poseer para evitar esos riesgos, ¿sí? La cultura de la escasez significa básicamente que no hay para todos, entonces algunos ganan y otros pierden. Esa es la cultura en la que estamos inmersos y es la cultura interior que de alguna manera tenemos, ¿no? Todos formamos parte de esta cultura, entonces esto en algún lugar interno resuena. Y del otro lado de la escasez, que es lo que lleva a esta constante cuestión acumulatoria, que la traemos hace miles y miles de años, ¿sí? Estoy hablando de los últimos 6.000, 7.000 años que vivimos inmersos en esta cultura. Entonces, el otro lado de la cultura de la escasez es una conducta predatoria, ¿sí? O sea, el deseo de dominar constantemente el entorno para adecuarlo a esas necesidades que de base son prácticamente insaciables. Esa es como una pequeña introducción a la cultura guerrero-patriarcal, la llamo, en la cual brota un cierto tipo de vínculo con el dinero, ¿no? O sea, si partimos de la base de esta escasez, de esta predación, el dinero es sí o sí una supuesta fuente que nos va a asegurar la supervivencia si la tenemos y que pone en riesgo nuestra supervivencia si no la tenemos. O sea, el dinero en este nivel está profundamente ligado a la supervivencia. Ahora, vamos a empezar a entrar un poco más en nuestra cultura actual y la función que tiene el dinero en nuestra cultura actual. Foucault, quiero citar a Foucault para empezar con esto, decía que el capitalismo se basaba en la expropiación de la potencia social para llevarla, o sea, en un marco de escasez y acumulación, como decía recién. Pero entonces, lo que haría este sistema es tomar la potencia social y que todo gira alrededor del dinero, básicamente. O sea, cuando todo gira alrededor del dinero, ya no hay posibilidad de que aparezca otra cosa. Y acá quiero ir un poquito más atrás. ¿Cuál es la primera función que tiene el dinero? El dinero es básicamente un traductor. O sea, el dinero lo que hace es traducir cualquier cosa en cualquier otra cosa. O sea, antes del dinero, cuando había trueque, yo solo podía trocar si el otro necesitaba eso que yo tenía. Entonces, lo primero que permite el dinero es que haya un medio que traduce. Entonces, si yo puedo vender lo mío a cierto valor, tengo eso para comprar cualquier otra cosa que necesite. Entonces, habilita una nueva traducción para la trama. Hasta ahí todo muy bonito. Ahora, ¿qué pasa en un cierto momento? Aparece lo que llamamos la abstracción financiera. La abstracción financiera se da
cuando creemos, cuando el dinero se despega de un valor real, ¿sí? Y las cosas ya no se ven por su utilidad, sino por su valor de intercambio. Ese es el primer nivel de abstracción financiera. Ya no me importa si esto me sirve o no me sirve, me importa si después lo voy a poder vender por mucho dinero, ¿sí? Ahí empieza a deslizar, el primer desliz. Y el segundo ya se da en el nivel mayor de la abstracción financiera, cuando ya el dinero es capaz de generar dinero por sí mismo, ¿no? A través de inversiones en la bolsa, de este tipo de cuestiones, ya entramos en un mundo donde el dinero genera dinero. ¿Y cuál es el gran problema para mí de esto? Que se comienza a desconectar de lo realmente necesario, ¿sí? Este gran miedo que genera esta sensación de separación que llamamos escasez, ¿sí? Y que esta es la respuesta que doy desde el Tantra, ¿no? O sea, el Tantra lo que nos va a permitir es una comprensión del entramado donde básicamente rige la abundancia, pero ya vamos a llegar ahí. Lo que quería decir era esto: cuando el dinero se desconecta de la utilidad y solo queda en la reminiscencia de esta sensación de escasez y de que tengo que sobrevivir, la conducta predatoria se va al máximo. Entonces, lo único que pienso es en cómo generar dinero, no porque esté en coherencia con lo que realmente estoy necesitando, sino por una especie de inercia, donde creo que si tengo dinero me aseguro la supervivencia. Lo cual es cuestionable. Pero lo que quiero que veamos es esa sensación de inercia, de eso que nos lleva y nos lleva y nos lleva a esta sensación de que todo el tiempo tengo que tener más dinero. Todo el tiempo tengo que tener más dinero. Y lo único en lo que pienso es en cómo generar dinero, en cómo lograr el dinero que creo que debería tener. Y en ningún momento me pregunto, ¿pero qué es lo realmente necesario hoy para mí? Para mí esta pregunta es el primer giro que nos puede acompañar en el cambio que necesitamos vivir en relación al vínculo con el dinero. Dejar de pensar por un momento en el dinero en sí y pensar en qué necesito. ¿Qué es lo que realmente necesito? Porque si estás viendo este video, es que estás viva, que estás vivo, que estás vivo. O sea que hasta el momento actual sobreviviste. Es decir, que las necesidades básicas de supervivencia hasta el momento las has cubierto. Con momentos más bonitos, con momentos menos, no me importa. Entonces, las necesidades básicas de supervivencia están cubiertas. Entonces acá vendría el segundo giro. Y para mí esta es una de las grandes claves. No transformar la pregunta de ¿qué necesito para sobrevivir? Que es la pregunta, la primera forma en que nos sale la pregunta de ¿qué necesito? Y transformarla en ¿qué necesito para el buen vivir? Porque si hasta ahora sobreviviste, es que sabes cómo hacerlo. Solo que la misma cultura de la escasez nos hace sentir que lo necesario es solamente sobrevivir. Entonces me parece importante traducir la pregunta a ¿qué es necesario para el buen vivir? Y ahí algo empieza a cambiar. Si yo realmente siento que el buen vivir es una necesidad, voy a empezar a no sé si es lograr la palabra, o a gestionar distinto el vínculo con el dinero para ese buen vivir. El tema es que cuando hablo de buen vivir, no hablo de vivir de crucero en crucero, de tener una Ferrari, porque en general lo más habitual es que las personas que viven esa vida no están en un estado de buen vivir. ¿Qué es para mí el estado de buen vivir? Es un estado donde puedo estar relajado en lo gozoso cotidiano, disponible para el intercambio humano, ¿sí? O sea, el buen vivir para mí tiene mucho que ver con un
tono corporal de disponibilidad a la vida. A eso le llamo buen vivir. Si no tengo un peso, seguramente no esté en ese estado de buen vivir. Pero si solo estoy pensando en cómo generar más y más y más dinero que solo voy a terminar acumulando por una promesa de en el futuro tener el triple, tampoco estoy en estado de buen vivir. Estoy en un estado de constante estrés y tensión, porque de fondo hay miedo. De fondo hay miedo. De fondo hay miedo a no sobrevivir. Entonces el único pasaje posible es cuando empiezo a reconectar con la posibilidad del buen vivir. Y ese es nuestro segundo giro. O sea, el primer giro es de seguir el dinero en sí por un simple miedo a no sobrevivir, a preguntarnos qué es lo realmente necesario. El segundo giro es de preguntarnos qué es lo realmente necesario para mi supervivencia, a la pregunta de qué es lo realmente necesario para el buen vivir. Y acá vendría un tercer giro, porque en nuestra cultura individualista creemos que puede haber un buen vivir individual. Y si algo podemos tomar de las culturas tántricas del pasado, es que el buen vivir solo se puede dar como un buen vivir comunitario. Las culturas tántricas del pasado eran culturas donde prácticamente no había jerarquías sociales, sino que simplemente cada quien ocupaba su lugar en la comunidad, aportando lo que cada quien tenía para aportar, y donde todos podían participar de un buen vivir comunitario, que se basaba, por ejemplo, en grandes piletones donde se reunían a charlar. Estaba muy acostumbrada a la danza ritual, casi constante, casi diaria, ¿sí? Y donde ante todo estaba este estado de disfrute cotidiano que empieza a aparecer cuando no sentimos una constante presión por sobrevivir. Entonces, no estoy hablando de una utopía, por más de que en nuestra cultura guerrero patriarcal así lo parezca. Estoy hablando de una posibilidad. Y si es una posibilidad, la siguiente pregunta es: ¿cómo puedo aportar a esta posibilidad de un buen vivir comunitario? ¿Qué tengo para aportar a esta posibilidad de un buen vivir comunitario? ¿Cómo puedo desplegar esta potencia vital y creadora, no para ver cómo consigo dinero para sobrevivir individualmente, sino para ver cómo esta misma potencia vital, creadora, se pone al servicio de la posibilidad del buen vivir comunitario? Y cuidado, porque en esto que suele separar, esta tendencia que separa, podemos llegar a creer que el buen vivir comunitario no tiene nada que ver conmigo. Y aparece esta sensación más del sacrificio por el otro, por la comunidad. No hablo de eso. Hablo claramente de un buen vivir comunitario que también me incluye. También me incluye a mí como parte de esta comunidad. Y de hecho, el bienestar personal es clave para poder aportar algo de valor a esta comunidad. Y para toda esa parte que está muy asustada por el dinero, puedo compartir mi sensación y mi experiencia, tanto personal como de quienes me rodean, que cuando aparece realmente este aporte de valor para el buen vivir comunitario, cuando realmente encuentro eso que me brota dar, que no puedo evitar dar cuando conecto con la posibilidad del buen vivir comunitario, entonces el dinero está. El dinero que aporta al buen vivir personal está. Esa es mi experiencia y lo que veo también acompañando muchos procesos al respecto. No es que está de un día para el otro mágicamente, está con el proceso necesario de todo proceso de materialización, que tiene sus altibajos, que tiene sus momentos donde me puedo dar más gusto y momentos donde me puedo dar menos gusto, que tiene sus cuestiones.
su proceso también, ¿no? Esto de que no aparece de un día para el otro. El dinero requiere de un tiempo, una dedicación, un proceso para poder materializarse. Pero está. Porque hay un motor que no es el dinero en sí, sino que es el motor de la posibilidad del buen vivir comunitario. Y ese motor tiene una potencia que no tiene ni ahí la mera búsqueda de dinero. Ahora, es cierto que esto requiere una revisión constante de eso que está modelado para vivir en la pura supervivencia. ¿Sí? Porque como venimos diciendo, si estás acá es porque sobreviviste, y si sobreviviste es porque supiste cómo hacerlo. Entonces, trata de cambiar eso que busca sobrevivir por eso que tiende al buen vivir. Y es algo que está metido muy adentro esto. Entonces requiere un viajecito para ir transformándolo cada día en nuestro cotidiano. Bueno, esto es un poco la introducción a nuestro vínculo con el dinero. Hay mucho más por explorar. Y por eso te quería también invitar, si te dan ganas, a sumarte a una jornada que voy a estar compartiendo en diciembre, que se llama Viviendo en el Mundo Material, donde vamos a explorar fundamentalmente el vínculo con el propósito, o sea, esto que tenemos para aportar a la trama, el vínculo con los procesos de materialización de ese propósito, donde entra también en juego el vínculo con el dinero, todo lo que nos pasa a la hora de materializar, de eso, del proceso de materialización, y la parte del liderazgo interior, que tiene que ver también con cómo acompaño ese proceso de materialización, si es de un lugar más de autoritarismo interior o de escucha interior. Y si te dan ganas de participar, sos bienvenida, y si no te dan ganas, espero que esta clase introductoria te haya sido un aporte fértil para empezar a cuestionar y darle otras miradas a tu vínculo con el dinero. Y empezar a participar activamente en este vínculo y en la posibilidad de ir sembrando un mundo solidario.